Damos gracias a Dios en esta mañana, ¿verdad? Y vamos a continuar estudiando el libro de Job, donde nos quedamos, dándole gracias al Señor. Pongámonos de pie, vamos a orar, dándole gracias a Dios por este estudio bíblico, para que Dios nos dirija y nos guíe. Padre, en esta mañana te damos gloria, honra, te adoramos y te bendecimos porque tú mereces toda gloria y toda honra. Oh Señor, mira este estudio. Te pido, Padre, que nos des de nuevo discernimiento de tus palabras, que la rema tuya sea en nuestros corazones y en nuestra mente. Que no seamos simplemente oidores, sino que seamos también hacedores de tu palabra. Gracias por tu pueblo. Y dirígenos, toma todo el control y tú háblanos, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar, hermanos, hablamos la semana pasada o antipasada, hablábamos del libro de Job, hablamos de las características del libro de Job y decíamos, ¿verdad?, de cómo el enemigo, ¿verdad?, sabiendo que es el primer libro de la Biblia. ¿Qué más estudiamos la semana antipasada? Dejo a alguien que me pueda mencionar de lo que estudiamos la semana antipasada. El último estudio. ¿Qué mencionamos? Amén. ¿Qué mencionamos? ¿Verdad? Hablábamos de Job, hablábamos de que el enemigo rodeaba la tierra y que no puede tocar a los siervos de Dios, ¿verdad?, a menos que tenga el permiso directo de Dios. Y hablábamos de que Job en un día pierde toda su familia, pierde sus bienes materiales, y luego de eso Job se mantiene firme y es atacado, ¿verdad?, a través de una enfermedad, ¿verdad?, que era una sarna maligna desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, hasta la planta de los pies, donde era gravemente afectado por esa enfermedad. Fíjense que el aspecto de la enfermedad de Job es característica atacar su ego, su yo, ¿verdad?, porque es una enfermedad visible, ¿verdad?, visible, completamente afectado, con úlceras en su cuerpo, apestoso por la enfermedad, ¿verdad?, por esa enfermedad que causaba tanto picor, malestar, que no lo dejaba ni dormir de día ni de noche, porque eso es un picor constante. No había crema en aquella época que poner, y obviamente su físico se deteriora, porque imagínense, desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies estaba lleno de llagas. Con ese tipo de enfermedad produce un tipo de pus que sale, ¿verdad?, sangre con pus, ¿sí? Una cosa, ¿verdad?, que afecta el yo, el ego. Quiere decir que se afecta la parte material, los bienes, se afecta la familia, mueren sus hijos. Me dice el dolor de perder no uno, perdió 10 hijos en un solo día, todos, ¿verdad? 10 hijos, los pierde todos sus hijos, que mueren en una fiesta. Viene un viento, le da a la casa y la casa se cae y mueren todos ellos. Para colmo, todos sus bienes, sus cabras, sus vacas, todo lo que tenían, camellos, todo, se pierde.
Y para eso llega la mujer y la mujer no es de apoyo. La mujer viene y le dice, ¿verdad? Mantiene tú todavía tu integridad con Dios, maldice a Dios y muérete. Eso es lo que la mujer le está diciendo. Es atacado también. Y la gente habla, pero y de la mujer, porque la mujer, al perder sus hijos, perder sus bienes y ver ahora a su esposo enfermo, cae también en una depresión. No la podemos. Hay gente que habla mal y dice, ¿por qué esta mujer? Bueno, porque a lo mejor esta mujer no tenía el nivel espiritual de Job y no podía entender, porque hay una visión, y eso lo vamos a ver. Hay una visión que todavía esa visión se mantiene en el día de hoy, y vamos a ver esa visión. Y de momento Job se pone saco, se pone ceniza y llegan 3 amigos, y de eso vamos a hablar. La perspectiva de los amigos, que representan la visión de los hombres y las mujeres de estos tiempos, en aquel tiempo, pero se mantienen hoy. Y quiero que sepa que la visión de los amigos es la visión de la mayoría de la iglesia cuando alguien está pasando por una terrible situación, y en vez de ayudar, murmuramos. Y hay gente que son más directas y van donde la persona y hablan y mencionan. Entonces vamos a hablar de la perspectiva de los amigos de Job, que a la larga también Dios los condena y Job tiene que salir para remediar la situación de ellos ante Dios. Si vemos la verdad central de esta parte, debemos de decir que los cristianos debemos de reflexionar cuidadosamente nuestra respuesta a las personas que sufren. Tenemos que tener mucho cuidado lo que decimos. Somos muy dados a la lengua y tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos frente a una persona que está pasando por un gran sufrimiento, por una gran pérdida, sea familiar, sea económico, o que estemos ante una persona en una situación de enfermedad. ¿Ok? El versículo clave de esto es en Job capítulo 11, 13 al 15. Alguien que me busque Job 11 y va a leer el versículo 13 y el versículo 15. No del 11 al 15. Versículo 11 y versículo 15. Job capítulo 11, el 13 y el 15, por favor, sí. Versículo 13 y el versículo 15. No me lea del 13 al 15. El versículo 13 y el versículo 15. Léelo, por favor. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, 15. entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y muy bien. será fuerte y nada temerás. Ajá, y será fuerte y nada temerás. Muy bien. Y si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, versículo 15, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y será fuerte y nada temerás. ¿Verdad? Ese versículo es para memorizarlo. Versículo clave. Bien. ¿Sabe usted que decir a alguien que está sufriendo, llorando ante una pérdida, sabe que no debemos de decir? Alguien que me diga, ¿usted sabe
ante una persona que está llorando por una pérdida, murió su hijo, murió su esposo, murió su esposa, murió alguien y usted está ahí, usted es un siervo de Dios que llegó y está ahí. ¿Qué usted va a decir? Y que usted no puede decir. Bien importante, hermano, esto, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué decimos? Y muchas veces hay gente, ¿verdad? Yo he escuchado personas, y a mí me pasó una vez, hermano, que yo fui a visitar a alguien que había perdido a su esposo y ella me cuestionaba y me decía: pastor, ¿pero qué pasó? Porque una pastora unos días antes había ido a ver a mi esposo en el hospital y le profetizó de que él se iba a levantar de esa enfermedad y que esa enfermedad no era de muerte. Y ella le profetizó y nosotros le creímos y nosotros lloramos de alegría porque pensamos de que esa persona, de que mi esposo no iba a morir. 3 días después mi esposo muere. ¿Quién se equivocó? Y yo le dije, la persona no habló de parte de Dios. Porque hoy en día hay muchos falsos profetas. Hay muchos que dicen, hermano, y yo últimamente tengo tanto cuidado de escuchar a la gente decir, Dios me dijo. Como si Dios le estuviera hablando a Raimundo y todo el mundo, y Dios no es así, hermano. Dios te habla a través de su palabra, pero eso de que esté Dios a todo el mundo, Dios me dijo esto, Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro, tenga mucho cuidado. En TikTok hay uno que se pasa, ¿no? Que Dios me dijo que Estados Unidos, Dios me dijo que esto, Dios, y todos los días lo escucho profetizando, Dios me dijo, como si Dios hablara así. No, hermano, Dios no habla así. Dios habló a través y está a través de su palabra. Si Dios habla, hermano, no niego eso, pero tenemos que tener tanto cuidado con esta profanación de este levantar últimamente de que todo el mundo Dios le habla, todo el mundo Dios le revela, todo Dios una nueva revelación. No, hermano, cuidado con eso. Que en los postreros tiempos se levantarán espíritus engañadores. Hay gente que cree que Dios le está hablando y es un espíritu engañoso. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? El ejemplo, los 3 amigos de Job nos ayudará a reflexionar a nuestras actitudes ante aquellos que sufren. El libro de Job revela 3 grupos de personas que hablan cuando estamos en medio de crisis y hablan no a favor o no de manera que Dios quiere que hablen. Y nosotros tenemos que cuidarnos de caer en alguno de estos 3 grupos representados en estos 3 amigos. Tenemos que cuidarnos de no caer en ello. ¿Ok? En vez de responder con juicio, crítica, debemos estar dispuestos de amor, ayuda y apoyo. A veces, hermano, yo he llegado a lugares que llego para hablar y lo menos que hago es hablar. Mejor me quedo callado, la persona copia, habla, y yo sin decir nada. Yo no digo nada, escucho. La persona termina de hablar y yo digo, vamos a orar. Oramos. Señora, tu perfecta voluntad, siempre diga eso, hermano, que se haga su perfecta voluntad en la vida de la persona. Y la persona me dice, ay, tanto que tú me ayudaste, tanta bendición, y yo no dije nada.
¿Por qué? Porque a lo mejor la persona lo que necesitaba era desahogarse, sacar todo eso que tenía adentro. Tenemos que cuidarnos. A veces me hacen preguntas y yo no te puedo dar esa contestación. Dígame ahora eso que no piensa que uno se lo sabe todo. Hay cosas que uno no debe de contestar. ¿Por qué? Porque si Dios no te lo revela, ¿qué tú vas a decir? Cuidemos. Amén. Esta área es bien importante. Si vamos a visitar a un hermano o hermana, una persona, tenemos que dejar de al lado los juicios. Ya no podemos ir con juicio. No, a lo mejor este hermano está así porque pecó. Sabrá Dios lo que hizo. No podemos ir con juicio. No debemos de ir con una predisposición a. Y eso es bien difícil. Tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Verdad? Tenemos que evitar las críticas. No somos jueces. No debemos de ir en esa actitud. ¿Ok? Sino que debemos de ir con amor, con ayuda y apoyo. Estos tres son los 3A que tenemos que tener. Usted ante los problemas utilice las 3A. Las 3A. Amor, apoyo y ayuda. Amor, apoyo y ayuda. Bien importante eso. Siempre que usted vaya ante una situación, vaya con las 3A. Vaya con amor. Vaya en ayuda. Vaya con disposición de apoyar. ¿Ok? Vamos a ver el primer amigo, Elifaz. ¿Verdad? Elifaz se encuentra en Job capítulo 4, versículos del 1 al 8, del 18 al 21 y del 5 del 8 al 18. No lo vamos a leer, usted lo lee con calma en su casa. ¿Verdad? Entonces, primero, Elifaz reprende a Job. Lo reprende. Él dice que es difícil no contestarle. En otras palabras, hay gente que quiere, en medio de una crisis, que la persona le conteste las preguntas y rompen a cuestionar, a preguntar. Y quiere respuesta. ¿Verdad? Lo que dice no está siguiendo el consejo de que él le daba a los demás. Mire, Job era un hombre que toda la comunidad lo respetaba. Era el hombre más rico de aquella comunidad, el hombre más respetado. Y viene Elifaz y dice, lo que tú aconsejas, tú no lo haces. Haz lo que digo y no lo que hago. Exactamente. Eso es así. Muy bien. De eso. Elifaz viene a decirle, tú lo que hablas, no lo vives. Eso significa que lo está ¿qué? Lo está ¿qué? Lo está juzgando, ¿verdad? Está prejuiciado en cierta manera. ¿Verdad? Él le dice que confía en Dios. Tú estás en problemas, confía en Dios que eso pasa. Ten fe. Parece que a lo mejor no tiene mucha fe. Y Elifaz le dice, yo creo que tú has perdido la confianza en Dios, confía en Dios. Eso lo vemos en Job capítulo 4, vamos a leerlo rapidito, versículos 5 y 6, le dice, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti te turba. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos?
que él hace juicio, hermano. Está diciendo, mira, ahora que te llegó el mal, ahora te desanimas. Como que uno no puede desanimarse, hermano. Algo que la gente ha... ¿A usted no le ha pasado que usted está en medio de una crisis, de una pérdida, de un lloro, de un quebranto, y viene el maestro y dice, ¿por qué llora? ¿Por qué llora? ¿Qué clase de cristiano eres tú llorando? No llores. No tienes fe, porque no tienes fe, estás llorando ahí. ¿Ah? Que visitaba a un enfermo y le dicen, ¿cómo te sientes? Sabiendo que está bien mal. ¿Y cómo te sientes? ¿Y cómo? Claro, preguntas que son ilógicas. Pero ¿sabe lo que es? Que en medio de una pérdida tú le digas a la persona, no puedes llorar. Sí, eso. Ajá. Pero eso pasa, hermano y hermana. Que rápido te dicen, tú no puedes llorar. Eso que dicen, te acompaño en tu sentimiento. No va a sentir lo mismo que te ha sentido. Claro. Yo tampoco digo eso, jamás y nunca. Yo voy a un velorio y digo, te acompaño en tus sentimientos. No, porque no es verdad. Yo lo único que yo le digo paz, que Dios te dé paz. Pero yo acompañar no, porque realmente yo no siento igual que la persona. Pero hay muchos cristianos, hermanos, que cuando están en prueba, viene esta persona y dice, porque tú estás llorando, tú no debes llorar, ¿qué clase de fe tú tienes? Eso lo está diciendo Elifaz. ¿Cierto o falso? Mire esto, hermano, porque esto se da hoy en día. Él dice, el sufrimiento es resultado de tu pecado. Y te puede leer los versículos. 7 y 8 lo dice. Recapacita ahora que inocente has. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los restos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran justicia a la ciega. Lo que está diciendo, tú estás así porque está aquí. Porque has pecado. Y eso no le pasa a la mayoría de la gente cuando alguien está en problemas. Que siembra viento, cosecha tempestad. Así mismo. Un buen refrán. Pero hay mucha gente que cuando las personas les pasa algo, pierde su familia, porque se vino el divorcio, vino esto, la crisis económica, vino una enfermedad, y la gente rápido dice, yo creo que este pecó, algo malo hizo delante de Dios. ¿Cierto o falso? Es un pensamiento de muchos. Y tenemos que cuidarnos nosotros murmurar. No, yo creo que él pecó. Sin saber. Porque el problema es que si él lo hubiese visto, pero es sin saber. ¿Verdad? Y le dice, solo Dios es santo, que todo ser humano es impuro y que la vida humana es pasajera. En otras palabras, nadie puede ser ¿qué? Santo. Tú no eres santo nada. Nosotros que hablamos de una iglesia de santidad, que decimos que somos enteramente santificados, viene alguien, está pasando por una crisis y dice, yo creo que ese de santo no tiene nada. Y hacemos, aquí viene el principio, ¿verdad? Y Elifaz lo que está haciendo es juzgándolo, señalando que está en pecado. Y muchas veces nosotros tenemos que evitar los juicios, porque nosotros no sabemos. Tenemos que cuidarnos de eso. Ahí viene el consejo de Elifaz. Mire cuáles son los consejos que Elifaz le hace. Primero dice que represente su caso anterior para ser reivindicado y restaurado. En otras palabras, ve donde Dios, ora. Oiga, pero usted no le ha dicho eso a usted. Yo creo que no estás orando.
¿verdad? Tiene que ser. Yo creo que no te estás metiendo con Dios de verdad. Yo creo que tu vida con Dios, como que, ¿verdad? No sé, métete con Dios y pide, arrepiéntete. Le está diciendo que él es culpable, que él pecó y que él debe de buscar de nuevo a Dios. Usted dirá, ¿y dónde está lo malo? ¿Dónde está ahí lo malo? ¿Qué usted dirá, doctora? ¿Dónde está lo malo ahí? ¿Estará diciendo algo malo? Sí, porque lo está juzgando de que hizo algo mal y que tiene que ser restaurado. O sea, volver a lo que era. Exactamente. Él presume que Job tuvo que haber pecado para él estar en esa condición. Y que de una vez, como él pecó, su relación con Dios no es correcta. Él asume eso, presume eso. Él está tomando el rol de Dios, de ser juez. Y ahí es donde está el pecado, ahí es donde está lo malo, cuando nosotros asumimos, cuestionamos y juzgamos. Y le decimos a la persona, tú estás mal porque tú pecaste, porque tú no estás metiéndote con Dios, esto y lo otro. Para el infierno. Y te vas para el infierno. ¿Verdad? Si no te arrepientes. Pero la persona no le consta que pecó. Él presume. ¿Qué? Pero ahí también muestra que la persona que está haciendo juicio se siente infalible. O sea, está diciendo algo como que tú, que es fácil señalar, porque cuando uno señala, un dedo señala y 4 le señalan a uno. Pues que él está juzgando y él no se mira. O sea, él es fácil, aconsejar es fácil, coger un consejo que es difícil. Así mismo es. Por eso es cuando aquella mujer, María Magdalena, la cogieron en el acto de pecado, Jesucristo empieza a escribir en la tierra. Los expertos dicen que él comenzó a escribir los pecados de la gente que estaban allí. Y ellos viendo eso, digo, si ustedes están libres de pecado, tienen que la primera piedra, como dice usted. Es muy fácil juzgar si nosotros vemos nuestro propio pecado. Que a lo mejor estamos juzgando a una persona y nosotros somos más pecadores que lo que esa persona es. Pero en este caso, como bien dice el hermano, es así. Lo está juzgando, él está asumiendo que él está perfectamente bien. Que Dios es grande y compasivo. Eso está correcto. Dios es grande y compasivo. Ahora, cuando lo tomamos desde un punto de señalar nuestro pecado o a presumirle que estamos pecando, ahí está la situación. Pero es real. ¿Sí, hermano? No, y ahí no lo que dice, sino cómo lo dice. Exactamente. Que Dios disciplina, pero también sana ¿qué? Heridas. Ahí tenemos que tener cuidado, hermano, cuando nosotros decimos que si tú no haces la voluntad de Dios, Dios te va a castigar a través de un juicio, de un pecado, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, tenemos que van a ver y continúa la vida. ¿Qué va a pasar? El enemigo te va a dar contra el piso, es una bella.
Pero nosotros, por ejemplo, muchas veces yo tengo mucho cuidado y me preocupa cuando dicen, si Puerto Rico sigue pecando, va a venir un huracán o va a venir un terremoto. Esas son cosas naturales de la naturaleza. No necesariamente vienen por juicio. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de eso, señalamos eso. Pues entonces ponemos a un Dios que siempre está, si tú haces lo malo, yo te voy a castigar. Sí, la Biblia dice que eso pasaba, pero no necesariamente un huracán viene por el pecado. Es un concepto natural porque por Puerto Rico estamos en una zona donde los huracanes es la cajetera de los huracanes. ¿Que nos va a tocar? Pues las probabilidades son muchas porque estamos en el medio del camino. Que eso Dios lo utiliza a veces para tocar, sí, pero tenemos que cuidarnos de este lenguaje de que si nosotros no hacemos X cosa mala, Dios va a estar rápido con con el látigo para darnos. Dios no es así. ¿Ok? Lo que pasa también es que nos olvidamos, como decía Amado Nervo, que somos el arquitecto de nuestro propio destino. Exacto. O sea, si yo sé que yo vivo en una isla y que los ríos se desbordan, ¿por qué voy a vivir cerca del río? O cerca de la playa, si viene una ola. O sea, o voy a vivir en la montaña y hago una casa en Sanco que no tiene ninguna resiliencia para resistir uno. Entonces, no podemos quejarnos, decir, eso fue que Dios castigó, ¿no? Nosotros nos estamos castigando cuando hacemos eso. Si hacemos las cosas como no debemos, ¿sí? Porque Noé siguió unas instrucciones. ¿Y qué pasó con el arca? El arca no se hundió. Los que construyeron el Titanic eran ingenieros, hicieron todo y dijeron que eso no se iba a hundir. Y en el primer viaje se hundió. Sí, no, es así, ¿verdad? Ahora bien, pero estamos claros en eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidarnos de nosotros mencionar que tenemos, ¿verdad? Ese principio, ¿verdad? De que Dios disciplina, que si tú haces, es un Dios que tiene un látigo para estar dándonos fuetazos cada vez que hacemos mal, nos va a venir una plaga. No, hermano. Dios no es así. Dios hace las cosas, si nos dirige, si nos lleva, ¿verdad? Nos cuida. Y como Padre de vez en cuando nos da, ¿verdad? Nos pone en disciplina. Es una realidad. Pero yo no porque que Él haga cualquier cosa rápido respirando. Yo le advierto varias veces. Ya llega un momento en que yo tengo que tomar acción. ¿Verdad? Exacto. Pues Dios es así. No es la primera. Dios es amplio en misericordia y en amor. Ahora que Dios sí toma y pasa juicio también, es una realidad. Pero no es verdad, y en este caso tenemos que cuidar. Ahora bien, hay que ser sensible cuando tratamos con el que sufre. Desarrollemos mejores actitudes y respuestas para animarlo y darle esperanza. ¿Qué es el error de Elifaz? Que no apoyó, que no amó, que no practicó las 3 A que yo le enseñé. ¿Cuáles son las 3 A? Volvemos. Amor, ayuda y apoyo. ¿Eso hizo Elifaz? No. Hermano, no lo hizo, ¿verdad? Él se dedicó a decirle que él está en pecado, que se arrepienta de su pecado, que vaya ante Dios por haber pecado, porque lo que él vivía, lo que él decía que la gente tenía que hacer, él mismo no lo aplicaba en él. Entonces es un acto de juicio, ¿verdad?
Claro, pregunta hasta ahí. Vamos al segundo amigo. Bildad. Bildad está desde Job capítulo 8, versículo del 1 al 22. Y él, salud, interviene ante la lamentación de Job. Ahí Job se está lamentando. Ya Job empieza en una depresión. Empieza a deprimirse por su enfermedad. Es natural, hermano, que los creyentes pasen por depresiones. Hay gente que rápido dice que si un cristiano está en depresión es porque está endemoniado. Los cristianos no se endemonian así, hermano. Eso es un error disparate. Es natural que en medio de una enfermedad la persona se deprima, que emocionalmente no esté, porque yo no he visto ninguna persona que tenga cáncer. ¡Ay, qué bueno, tengo cáncer! ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No, yo no veo eso. Una persona que le da cáncer tiene tristeza, se deprime, porque sabe que puede morir, que va a tener pérdida de pelo, que va a pasar unos problemas, que la vida no va a ser igual, y la persona se va a deprimir y se va a lamentar y va a caer en un profundo abismo emocional y espiritual. No solamente el que tiene cáncer, cualquier enfermedad. Y por más fuerte y espiritualmente que pueda ser, hermano, esa persona no va a ser la misma espiritualmente, ni físicamente, ni emocionalmente. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que apoyarlo, no juzgarlo. No juzgarlo. No cuando usted lo vea triste, decirle, sigue orando, métete más con Dios. No, hermano, eso no es la pregunta ni la respuesta. Apóyelo. Con solamente estar al lado es suficiente. Escúchelo. No le diga, ay, no te sientas así, pues ¿por qué no? Dile, mira, ¿verdad? Yo estoy contigo. Te quiero escuchar. Cuando la persona está débil, vaya y limpie la casa, ayúdelo. ¿Verdad? Le dice que sus palabras eran inútiles. En otras palabras, Dios no te escucha. Hay gente que le dice eso. No, tú estás tan mal delante de Dios que Dios ni te escucha. Le dice que Dios es justo y recto. Ahí pone a la justicia, no, es que Dios es justo y recto y no le gustan los pecadores, no le gustan los impíos, Él los separa. Mucha gente dice eso, ¿verdad? Le dice que sus hijos se fueron al infierno por practicar el pecado. ¿Por qué le dice eso? Porque sus hijos estaban fiestando. La Biblia lo dice en el capítulo 1, estaban fiestando. Y ellos dicen que como estaban fiestando, sabrá Dios qué tipo de orgía y revolú estaban haciendo allá. Y Dios vino con el viento, los le dio y tumbó las paredes y los mató a todos ellos. Y todos ellos están en el abismo. Mire, ¿usted sabe lo que es? Que una persona que está en una crisis venga y le digan que tu familia está en el infierno. Bildad le dice eso, ¿verdad? En el versículo 4, el capítulo 8, versículo 4 se lo dice. Mire cómo le dice. ¿Alguien que lo tenga? 4. Job 8:4. Si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. ¿Sí? ¿Qué le está diciendo? Que sus hijos ¿qué? Pecaron. Y como pecaron,
Él lo echó al lugar de su pecado. En otras palabras, el lugar de su pecado, le está diciendo, lo echó en el abismo, en el lugar donde la gente va que comete el pecado. En otras palabras, lo mandó a ¿dónde? Al infierno. ¿Usted sabe lo que le está diciendo eso a un hombre que está enfermo, a un hombre que perdió todos sus hijos, que perdió todas sus cosas? Le dice eso. Así que sigue hablando Bildad y le dice que debe pedir perdón a Dios por su pecado. Vuelve y le recrimina, y el concepto aquí es: tú estás así porque tú pecaste, ¿verdad? Y aquí viene una creencia antigua desde ese tiempo, y es que los pecadores eran castigados por Dios y los justos bendecidos. Este principio no siempre se aplica en la vida real, pero ¿sabe algo, hermano? Nosotros vemos que todavía ese pensamiento para muchos es así. Los que viven rectamente, Dios los bendice, y los que son, aleluya, están en pecado, Dios los castiga. Vamos a ver qué dice Eclesiastés 7:15. Eclesiastés 7:15. Vamos a buscarlo. El que lo tenga lo puede leer. Eclesiastés 7. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga su vida. Mira lo que dice el que escribe Eclesiastés. Vuelve a leerlo, hermano. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No necesariamente lo que está diciendo aquí va en contradicción a los pensamientos de aquellos que dicen, no, porque los que hacen bien van a vivir muchos años. No, no necesariamente. Los años lo determina ¿quién? Lo determina Dios. Lo determina Dios, ¿verdad? Y hay justos que mueren jóvenes, y hay pecadores hijos del diablo que viven muchos años, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Para que muchas veces puede ser misericordia, como puede ser que Dios nos deja para que, ¿verdad?, sigan haciendo mal. ¿Por qué? Porque Dios lo permite, no sabemos. Eso está dentro de ¿qué? Dentro de lo que llamamos el reinado de Dios. Dios reina como Él quiere y Él hace como Él quiere. Esto es lo que quiere decir que no necesariamente lo que estamos haciendo el bien vamos a ser millonarios ricos, no necesariamente. Yo conozco gente pobre que le sirve a Dios, pero no tienen prácticamente nada. ¿Eso es que están en pecado? No. Esto es lo que quiero que usted entienda. No porque la persona haga la justicia va a ser millonario. En el mundo hay millones de creyentes que le sirven a Dios y no tienen que comer, pero le sirven a Dios. Y hay gente que son pecadores, que hacen todo lo malo y tienen de todo, y todo le va bien, y cada día prosperan más. ¿Económica qué? Económicamente. ¿Ve? Pero esa gente confía en Dios. Lo que pasa también es que nosotros vemos muchas veces superficialmente. Nosotros vemos lo que nos pasa a nosotros y vemos en una distancia lo que le pasa a otras personas. Uno ve a esas personas que uno dice prosperan y tienen, pero que al final del tiempo uno se da cuenta que no fueron tan felices nada. No.
porque tenían de todo y realmente no tenían nada, porque Exacto. no eran felices, o sea, tenían lo material, solamente tenían lo material y no. Exacto, eso, ¿verdad? Lo que yo quiero decir, es justo, económicamente no necesariamente va a estar rico, pero tiene a Dios. Mire, yo estaba viendo la historia de una familia no en Afganistán, en el otro lado, cerca de Afganistán, que no creen y no quieren a la gente creyente, ¿verdad? Irán. Y allí, una familia cristiana, ellos predicando de Dios, lo cogieron. Lo metieron preso, a él en una parte y a ella. Ellos abusaron de ella, abusaron de él. Después casi no podían tener trabajo porque todo el mundo sabía que eran cristianos. Y él decía que aunque él tenía escasez de comida y de riqueza, él era feliz porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero hay ricos, como dice mi hermano, que tienen mucho dinero y tienen mucho dinero, pero tienen nada de tranquilidad, nada de paz, tienen que utilizar drogas y otras cosas para poder dormir, para poder ser felices, ¿verdad? Como el rico. Muy bien. Bilbao usa el principio de causa y efecto. Muchas personas tienen este principio. Hay una causa y hay ¿qué? Un efecto. Él compara a los pecadores con el junco cortado antes de madurarse. O sea, él lo compara como ese pecador, como esa planta que la corta. Con la caña de araña, frágil y sin mucha ayuda. Con la hierba silvestre que se seca porque no soporta el sol. Él dice que él arranca a los malvados, dice que él al arrancar a los malvados son ¿qué? Olvidados, ¿verdad? Y él dice que Dios está con él íntegro. Eso es cierto, ¿verdad? No todo lo que él está diciendo está mal, hay algo que es bien, pero él lo trae como una causa y ¿qué? Y un efecto. Y él lo que está señalando es que lo que él está viviendo es porque como pecó, Dios lo arrancó, quitó y no lo ve como un proceso. ¿Ok? Él dice que Dios restaurará si se arrepiente. Todo termina con ese punto, que se tiene que arrepentir. Ahora bien, hay que usar sabiduría y discernimiento al hablar con las personas que están en sufrimiento y así conocer la causa de su sufrimiento. No comenzar a hablar, tenemos que cerrar la boca y escuchar ¿qué? Más. Entender el origen, la situación, a través de ¿qué? De escuchar, no juzgar. No pensar que hay una causa y por la causa hay un efecto. Piensen que el primero era ¿qué? El primer amigo, ¿qué representaba? Vamos a ver. ¿Qué dijimos? ¿Qué representaba? ¿El qué? El señalamiento. ¿Cierto o falso? El primero señala. El segundo es causa y efecto. Porque pecaste, entonces Dios arrancó tu familia, arrancó tus bienes y te trajo una enfermedad. Grande fue tu pecado. Por lo tanto, él no señala si él presenta una causa y hay un efecto. Tú pecaste y te trajo juicio Dios. Arrepiéntete para que puedas ser restaurado.
¿Estamos? Yo creo, hermano, no me da tiempo, ya son las 2:30, me falta uno. Si me permite, lo terminamos hoy para entonces el sábado que viene, el domingo que viene, traer otro estudio. ¿Está bien? Pues en lo que me queda es esto. Vamos a hablar ahora de Zofar, que está en Job capítulo 11 del 1 al 20. Fíjense que el primero que hizo, señaló. El segundo, causa y efecto. Y el tercero, proclamó que Job era culpable. Ya lo sentenció. Tú eres culpable de lo que te está pasando. Es bueno. Él dice que habla palabras vacías, falsas y burlonas. Le está diciendo. Lo que tú estás diciendo es palabras, ¿verdad? Le dice a Job, palabras vacías, falsas y burlonas, porque tú sabes que tú pecaste. Tú te estás haciendo la víctima cuando tú sabes bien que tú pecaste. Eso es lo que le está diciendo, ¿verdad? Zofar. Job habló de ser implacable en contraste con los malvados. Además está consciente de su falsa perfección. Miren el señalamiento que le hace Zofar. Zofar le dice que Job siempre fue fuerte contra los malvados, pero él era un malvado. Zofar le dice también, tienes que estar consciente de tu falsa perfección. Tú no eres santo nada. ¿Ah? Mire qué clase de señalamiento le hace. Usted no ha pasado pruebas que usted lo pongan a hablar y señalar cuando usted es inocente y lo ponen a usted culpable. Yo he vivido eso, hermano. Y he vivido que lo he escuchado. Yo he estado haciendo mire, una vez yo estaba arreglando unos cables y escuché varios pastores hablar mal de mí. Y yo estaba en la parte de atrás y no me vieron. Y son pastores actuales todavía de la iglesia de Nazareno, hablando peste de mí, peste. A mí me dieron ganas de levantarme y darle contra el chicho de la oreja. Y Dios me dijo, no, yo te permito para que escuche. Yo peleo por ti. Pero me ha pasado, hermano. Pero peste. Y después me abrazaban y me daban, ay, cuánto te amo, cuánto te quiero. ¿Ah? Zofar. Va a pasar, hermano. ¿Verdad? Pasa. Él dice que ignoraba la sabiduría y los caminos de Dios. Zofar fue salvaje en su señalamiento. Siempre el tercero. Cuando usted está en una prueba, va a venir un grupo de personas así, suave, que te señala. Viene el segundo grupo que te va a decir, bueno, tú estás así por esto. Yo creo que entonces empiezan a hacer un análisis como si ellos son los expertos, ¿verdad?, en decir las cosas. Pero va a venir gente que van a ser implacables, que te van a decir unas cosas que tú dices, Dios mío, ¿dónde está el amor de esta persona? Y van a ser implacables en el proceso. Te van a decir que tú eres un pecador, que tú estás mal delante de Dios, que a ti Dios no te quiere. Bueno, te van a coger y te van a hacer canto, ¿verdad? Eso va a pasar, hermano. Eso que el que cae, hay personas que caen en algunos pecados, en vez de Claro. buscarlo para levantarlo, al contrario, lo iniciamos para que se vaya al mundo y se pierda. Hay gente que peca. Cayó en el pecado, pues mira, vete, Claro. salte de la iglesia y vete al mundo y piérdete. Sí, nosotros somos el único ejército que destruimos al caído. Que al enfermo y al que está abatido no lo ayudamos, lo acabamos de matar. Y nosotros como iglesia debemos de aprender a amar, hermano, aplicar esas 3A. Esto es lo más importante. Yo creo, de todo lo que hemos hablado, usted aprenda esto. Nuestra iglesia tiene que, ¿qué vamos a hacer cuando venga un homosexual? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a señalar
y lo vamos a tirar al mundo, o le vamos a enseñar a ser un buen hombre y dejar esa práctica con amor, con paciencia, ¿verdad? Con una lesbiana, ¿qué vamos a hacer? Con un adicto a droga, con una persona que venga tatuada desde la cabeza hasta los pies, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar si llegara una persona así, tatuada completamente su cuerpo? ¿Lo vamos a ver con desprecio? Tenemos que aprender, hermano. Yo creo que Dios nos está llamando a eso, ¿sabes? Sofá llama a Job al arrepentimiento, le dice que disponga su corazón a Dios, le dice que necesita dejar de pecar, que es un pecador. Le predica sobre los numerosos beneficios que trae consigo la restauración. Y le dice que si no se arrepiente, morirá. Mire eso, todo eso le dice. Ya lo condeno, ¿verdad? Enseñanza, hay que tener cuidado con lo que opinan y aconsejan si tienen un conocimiento de las circunstancias e incluso aseguran que hablan en nombre de Dios. Cuando está en crisis, tenga cuidado de lo que venga. Dios me dijo. Yo le voy a decir algo, hermano, aprenda este principio. Cuando alguien te diga Dios me dijo, primero me lo tiene que decir a mí. Porque Dios nos habla primero. Dios nos revela nuestras cosas. Nosotros tenemos que tener el oído espiritual y tenemos que tener cuidado. Todo tenemos que discernir. Y la Biblia dice pedir los dones. Pida el don de discernimiento de espíritu. En estos tiempos es vital que todo creyente aplique y pida el don del discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos que vienen, Dios me dijo, Dios me revela, Dios me muestra, yo soñé contigo, X, Y, Z. Cuando Dios te habla a través de una persona, el principio final de Dios es restaurarte, no es destruirte. El que venga a señalarte y decirte, Dios me mostró, y todo lo que te dice es un juicio y no hay restauración, no viene de Dios. Aprenda eso. El que usted está en una crisis, usted está en una situación, usted está en un problema y viene alguien y te dice, Dios me revela esto y te habla de lo que Dios te reveló y no hay un proceso de restauración, no viene de Dios. Dios te dice lo que va a pasar y te dice, yo te voy a levantar, va a pasar esto para que tú te levantes. Tiene que haber restauración. No como hizo este último, que se me fue el nombre, Sofá, que tenía que decir, si no te arrepientes te mueres. ¿Dónde está la restauración? No lo hago. Así que, hermano, debemos de pensar muy bien las palabras que decimos y a los que sufren. Sentémonos a escuchar y aprender para ayudar y dar palabras sanadoras. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Los que vayan a visitar enfermos, primero aprendan textos bíblicos de sanación. Aprendan textos bíblicos de levantarse, de restaurar. Pero se lo tienen que aprender de memoria. Porque yo creo, hermano, que los que visitan es un ministerio y tienen que aprender bien su ministerio. Yo creo, hermano, firmemente que la iglesia tiene que aprender bien su ministerio. El que dirige bien, aprenda a dirigir. El que predica, aprenda a predicar. El que enseña, aprenda a enseñar. Y el que visite, aprenda a visitar. Bien importante. También es bueno que nos mantengamos en contacto, sobre todo a largo plazo. Nuestra respuesta debe ser reconfortante si ministramos en el amor de Dios y aplicar los 3A. ¿Verdad? Ore y ayude a la familia de la iglesia que está necesitada. Si usted sabe que hay alguien pasando por una crisis, no le diga, mire, si usted sabe que el hermano X está en problemas, crisis económica,
tiene una situación de economía, usted no le diga, voy a orar por ti, déle 100 pesos si tiene. Ayúdele con algo. Sí, eso de que yo voy a orar por ti, ¿qué resuelve yo voy a orar por ti? Si lo que necesita son $100, 50, lo que usted tenga, lo que Dios pone en su corazón. Ay, no tiene que decírselo a todo el mundo, usted se lo da callado, toma. Está. Que la mano derecha, la izquierda y la derecha no se entere. Exacto, ¿verdad? Bendiga. Si una persona está pasando por una crisis que perdió un familiar, yo voy a orar por ti. No, vaya y visítelo. Esté con él un rato, que a lo mejor se siente solo y necesita alguien que esté a su lado. Hermano, muchas veces lo queremos que todo resolver fácil. Voy a orar por ti, cuando hay más que hacer. Disculpe el tiempo, hermano, que terminé. El que nos consuela en todo nuestro sufrimiento, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren. Dándole al mismo consuelo, Él nos da a nosotros. Eso es algo que encontré bien bonito, pero quise poner, ¿verdad? Así que con esto termino, hermano, este estudio bien importante que lo aprendamos. El libro de Job no solamente nos enseña lo que sufrió Job, sino nos enseña también cómo nosotros debemos de actuar en momentos de visitar a alguien que está enfermo, que ha tenido una gran pérdida, tanto familiar como económica, o está en problemas de salud. Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de visitar. Y Dios le dice y juzga a los amigos y le dice a ellos, vayan donde Job. Fíjense que el que ellos mencionaban que era un pecador, tuvo que orar por ellos para misericordia de Dios. ¿Ven? Y eso no va a pasar. Con esto termino. Hay veces, y Dios me lo dijo a mí también una vez, y me pasó, hermano, que todos los que hablaron, ¿se acuerdan que yo le dije que yo encontré gente hablando mal de mí? ¿Usted sabe lo que ha pasado a través de los años? Que he ido a su iglesia, he predicado y he tenido que orar por ellos. ¿Ves? Porque Dios es así. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde por este estudio. Gracias, hermanos, porque se mantuvieron, Señor. Yo te pido, Padre, que tú les bendiga. Haz resplandecer tu rostro sobre ellos. Llénalos de gracia y misericordia y sobre todo de paz. Padre, esta semana líbranos de toda persona malvada, de todo accidente y de toda enfermedad. Te pedimos, Padre, que nos prepare, que estemos presentes y Padre, activos espiritualmente, porque sabemos que el día de tu venida se acerca y estamos más cerca que nunca. Que estemos preparados, listos, porque al sonar del chifar de la trompeta nos levantaremos y nos iremos contigo. Yo te pido, Padre, que nos mantengas firmes y que cada uno de los que estemos aquí, Señor, escuchemos esa preciosa trompeta y volaremos contigo a los cielos. Gracias, Padre, por tu pueblo, y llévanos en paz a nuestros respectivos hogares, con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense en el amor de Cristo. Alabado sea el que vive.